Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En el estudio de hoy, aclararemos algo que resulta confuso para muchas personas. Vamos a demostrar con exactitud que el rapto, al que el apóstol Pablo llama la esperanza bendita, sucederá antes del derramamiento de la ira de Dios y que, como hemos estudiado ya, es un evento diferente a la segunda venida. Dos eventos diferentes para dos pueblos diferentes. En el rapto, los creyentes que aún estén vivos serán removidos, levantados de este mundo y tomados en el cielo. Pero durante la segunda venida, esos mismos creyentes, y también aquellos que ya estaban en el cielo, estaremos todos unidos regresando a este mundo con el Mesías. Eso es a lo que se refiere primero a los Tesalonicenses 3:13. Y ahora vamos a ver una escritura que deja esto bien en claro. Del texto que venimos estudiando desde hace varias semanas, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Por eso te invito a tomar tu Biblia y que leamos juntos este pasaje en el libro de Mateo, capítulo 24. Iniciaremos en el verso 32, el cual presenta una especie de parábola. Leamos el verso 32 que dice: Y de la higuera, ahora esta higuera es Israel. Cuando estudias la profecía de Oseas, él dice que Israel es una higuera y es conocida como la higuera inclusive en textos fuera de la Biblia. No te equivoques con esto. De lo que el Mesías está hablando aquí es importante, y es importante vigilar a Israel porque Israel atravesará un cambio por medio del cual sabemos que nos estamos aproximando a los últimos días. Él nos ha venido diciendo todas las señales del fin y ahora nos dice algo más. Es un mandato de nuestro Señor y Salvador que debemos vigilar a la higuera, Israel. Entonces dice, y de la higuera aprendan la parábola. Cuando la rama, literalmente su rama, en referencia a la higuera, un término femenino en el idioma griego, cuando sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas ¿qué? Broten. Estamos hablando de una higuera que está lista para dar fruto. Y por lo tanto, lo que debemos aprender es lo siguiente. Cuando Israel sea prosperada, cuando Israel en su mayor parte haya regresado a sus fronteras, a la tierra de Israel, y que toda la nación esté en un punto floreciente, allí debemos esperar en ese momento que esta profecía inicie. Lo que Yeshua anunció se hará realidad. Allí iniciará el proceso. Una vez más, aprendan la parábola ¿de quién? De la higuera. Cuando su rama esté tierna y sus hojas broten, retoñen, sepan que cerca está el verano. Esto fue escrito en griego, pero quizás cuando Yeshua estaba hablando, él lo hacía en hebreo. Y la razón por la que pienso esto es que aquí vemos una especie de juego de palabras, porque él menciona la palabra verano, y la palabra verano en hebreo es kayetz. Se escribe muy parecido y suena parecido a la palabra ketz, el final o el fin. Y hablábamos sobre el hecho de que este final es algo que está siendo enfatizado. Y esto regresa, esta sección, por cierto,
Aprendimos que en los versos 3 al 15, el Mesías le habla a los discípulos sobre lo que los creyentes experimentarán en los últimos días. Luego, en los versos 6 al 31, que estudiamos en las últimas semanas, le habla a los discípulos, pero no sobre los creyentes, sino que en cambio les habla de Israel. Y ahora, en esta sección, Él se voltea hacia sus discípulos y les habla sobre lo que los discípulos experimentarán en los últimos días. Y Él ordena, esto es importante, Él ordena que todos sus seguidores, quienes estén vivos en los últimos días, a que vigilen, que presten atención, que aprendan al mirar a la higuera, Israel. Y cuando ella sea próspera, cuando la higuera tenga sus ramas tiernas, cuando las hojas estén retoñando, Él dice, en ese momento, sepan que estas cosas que les he venido enseñando se volverán realidad. Entonces dice, cuando vean estas cosas, sepan que el verano está cerca, es decir, el final está cerca. ¿El final de qué? El mismo final del que Él nos ha hablado tanto, en la primera mitad de este capítulo, el fin de la era de la iglesia. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bien, si seguimos leyendo, se vuelve muy claro. Miren ahora el verso siguiente, el verso 33, donde dice, así también, cuando ustedes vean todas estas cosas. Ahora, Él les está hablando a los discípulos y cuando dice todas estas cosas, no está hablando sobre las cosas que les ocurrían a Israel. Él habla de eventos de los que habló ya en los versos 6 al 15. Él dice, cuando vean que todas estas cosas ocurran, sabrán algo. Miren de nuevo. Cuando vean todas estas cosas, sabrán que Él está cerca, literalmente, a las puertas o en la entrada. Esto nos habla del Mesías. Sepan que Él está a las puertas. Es plural. Y la razón por la que dice puertas en vez de puerta, y si tu Biblia lo dice en singular, no está traducido correctamente. La razón por la que está en plural es porque Él viene a las casas de todos los creyentes. Él viene a todo creyente para reunirles, para removerles antes de, como dice el verso que repito con frecuencia cuando enseño sobre los últimos días, primera a los Tesalonicenses 5:9, que no hemos sido destinados para la ira, sino en cambio para recibir la salvación. Y por lo tanto el rapto debe ocurrir antes de la ira de Dios. Esta palabra para arrebatarnos no significa preservarnos en un lugar para ayudarnos a sobrevivir y a atravesar la ira de Dios. Eso no es lo que significa la palabra harpazo. Significa arrebatar, remover rápidamente. Y eso es lo que hará. Y lo hará antes de que caiga la ira de Dios. Es muy importante que entiendas esto. Y es exactamente lo que el Mesías nos enseñará. Si no estás de acuerdo ahora, está bien, pero cuando leamos los siguientes versículos se tornará algo obvio. Si no estás de acuerdo en este punto, quizás no estés completamente informado o has escuchado enseñanzas equivocadas y creído lo que no es correcto. Pero ahora vamos a traer un cambio. Esta es la cura. No son mis palabras, sino lo que Yeshua enseñó. Y no debemos pasar mucho tiempo debatiendo lo que dice. Solo tomaremos la interpretación simple. Lo que dice literalmente. Leamos de nuevo, dice, sabrán que Él está cerca, a las puertas, es decir, Él viene por todos los creyentes. Verso 34. De cierto les digo que esta generación no pasará. Noten lo que dice.
Les digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas, ¿qué son todas estas cosas? Ahora está hablando de esta generación y está hablando de todo lo que ocurre, lo que él anuncia en los versos 6 al 31. Todas estas cosas tienen que pasar. ¿Y qué es lo que desencadena el fin de esta era? No el fin de la era de la iglesia, sino el fin de este mundo, en una condición normal. Desafortunadamente, una condición de pecado. ¿Qué traerá un cambio a todo esto? Eso es la segunda venida, el retorno del Mesías para hacer primordialmente tres cosas. Él juzgará y destruirá a los enemigos de Israel, a quienes buscan impedir los propósitos de Dios. Y tras destruir a los enemigos de Israel, Él, en su segunda venida, no hablo del rapto, sino de la segunda venida, cuando Él librará a Israel, salvará a Israel. Mirarán a aquel que fue traspasado y lo recibirán. 1/3 del pueblo, el remanente de Israel. Entonces, lo primero es destruir a los enemigos de Israel. Lo segundo, salvar a Israel. ¿Y qué es lo tercero? Al final de esta era, ¿qué ocurrirá? Una nueva realidad, el establecimiento del reino de Dios. Esas son las tres cosas principales que producirá la segunda venida: libertad para Israel, la destrucción de los enemigos de Israel y el establecimiento del reino de Dios. Eso tiene que ver con la segunda venida, y Él viene por segunda vez al final del derramamiento de la ira de Dios, lo que el libro de Apocalipsis llama la ira del Cordero. Pero no estamos hablando ahora sobre la segunda venida. Él habla con creyentes sobre lo que los creyentes experimentarán, y noten cómo las cosas se hacen más claras. Él dice: de cierto les digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. Verso 35. Los cielos y la tierra, ellos pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Podemos estar seguros de que sus palabras, lo que el Mesías dijo, son palabras verdaderas y se cumplirán y tendrán consecuencias eternas. ¿Qué significa que tengan consecuencias eternas? Significa que tienen una conexión con el reino. Se trata del reino y de los que son parte del reino, quienes experimentarán esa bendición eterna, quienes recibirán las promesas eternas de Dios. Y todo esto está escrito. ¿Dónde está escrito? En su palabra. Entonces, los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Tienen relevancia de reino. Ahora el verso 36. Es en el verso 36 donde llegamos al corazón de la enseñanza, en relación con nuestra esperanza bendita, el rapto. ¿Y por qué sabemos que el rapto y la segunda venida son dos eventos diferentes? El rapto ocurre antes del inicio de la ira de Dios, y la segunda venida ocurre al final, en la conclusión del derramamiento de la ira de Dios por parte del Mesías. Y esto es algo que también debemos entender. Será el Mesías aquel que inicie, quien derrame, quien ejecute la ira de Dios. La Escritura dice, Dios hablando, dice, todo lo relacionado con el juicio ha sido dado al Hijo. Él es el juez de jueces. Sabemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también es el juez de jueces, y por esto es que Apocalipsis 6 habla sobre la ira del Cordero. Pero leamos ahora el verso 36. Con respecto a ese día, ¿de qué día hablamos aquí? Bien, estaremos hablando de ese día que se refiere a la venida del Mesías. ¿Cuál venida? ¿Su segunda venida o el rapto? Esto quedará claro. Él le habla a creyentes, sobre creyentes,
y habla sobre aquello que ocurrirá antes de la ira de Dios. Y por lo tanto podemos estar seguros de que si sucede antes de la ira de Dios, es el rapto, porque la segunda venida es al final de la ira de Dios, y por lo tanto sabemos que no se trata del mismo evento. Verso 36. Pero con respecto a ese día y la hora, nadie sabe. Es decir, con respecto al rapto, nadie sabe el día ni la hora. Así de simple. Pero esto no significa que por yo no saber el día o la hora puede ocurrir en cualquier momento. Vemos que hay cosas que deben cumplirse primero. ¿Qué cosas? Las señales que ha venido dando del verso 6 al 15. Esas cosas deben pasar primero. Leamos de nuevo. Con respecto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, y algunas versiones dicen, ni siquiera el Hijo, excepto, el único que lo sabe es mi Padre. El Mesías está hablando, y es muy probable, el Textus Receptus deja por fuera esa frase, porque probablemente no esté en el original. La frase, ni siquiera el Hijo. Pero otros manuscritos la incluyen. Y déjenme simplemente decir esto. El que creamos que está allí o que no está, tiene poca importancia, porque el Hijo, cuando el Mesías habla de sí mismo como el Hijo, eso revela su sumisión total al Padre. Y al ser totalmente sumiso, no solo hará la voluntad del Padre, sino que a la vez será ejemplo perfecto para nosotros. Y el Mesías, vimos en Filipenses 2, se despojó de sí mismo. Él nunca dejó de ser el Hijo de Dios, nunca dejó de ser Dios ni de ser divino, pero no utilizó esa posición. Se hizo totalmente hombre. Y aquí lo que dice la Escritura en el Textus Receptus es que ningún hombre lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre y nadie más. Algunos manuscritos incluyen la frase, ni siquiera el Hijo lo sabe. Y si esa frase está realmente en el original, se debe a que el Hijo no se aprovecha de su condición divina, de su divinidad al servir a Dios. Él lo sirve totalmente como hombre, pese a que nunca deja de ser el Hijo de Dios. Esto es lo importante. Miren ahora el verso 37. Nadie sabe el día ni la hora del rapto. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que hablamos del rapto? Verso 37. Pero, así como en los días de Noé. ¿Por qué es importante? Cuando hablamos de los días de Noé, podemos estar seguros, gracias a lo que leeremos en un momento, que quiere decir antes del diluvio. Cuando dice los días de Noé, se refiere primordialmente a cuando Noé estaba construyendo el arca. ¿Y qué hacía Noé? Él, según dice la Escritura, era un predicador de justicia. Él predicaba sobre la justicia de Dios que manifiesta nuestra injusticia. Y debido a que sé que soy injusto, buscaré arrepentirme, buscaré la misericordia de Dios, buscaré su perdón, su gracia, y querré obedecerle a Él, seguir sus palabras, hacer lo que dice. Pero esa generación no lo quiso. Esa generación fue una generación perversa. Y a pesar de que vieron a Noé construyendo el arca por unos 100 años, nadie más que su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, solo esas 8 personas, entraron al arca junto a los animales que Noé fue instruido a traer al arca. En realidad, los animales vinieron por sí mismos. Y vemos que esto ocurre ¿cuándo? Antes del diluvio. Noten lo que dice la Escritura, leamos con detenimiento. Mira de nuevo el verso 37. Tal como los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y de nuevo, esta venida del Hijo del Hombre es el rapto. ¿Por qué? Sigue leyendo. Porque tal como sucedió
en sus días, en aquellos días, ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Cuándo? Así vivían en esos días. ¿Cuándo? Antes del diluvio. Quiero enfatizar esto. Léelo de nuevo. Dice, así como ellos estaban en los días antes, previos al diluvio, ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Estas son actividades normales. Las cosas básicamente funcionaban con normalidad. ¿Cómo sabemos que esto ocurre antes de la ira de Dios, antes del diluvio? Obviamente, durante el diluvio, al llegar las aguas, no podrían celebrarse matrimonios. Nadie se casaría ni se entregaría en casamiento. La gente no estaría comiendo ni bebiendo, se estaban ahogando. Lo que sabemos es esto. Cuando leemos la segunda parte del libro de Apocalipsis, cuando nos enfocamos en los juicios de las trompetas y en los juicios de las copas, cuando vemos estos eventos, no son naturales, son claramente eventos sobrenaturales que no tienen explicación científica. Son sucesos sobre los que todo el mundo sabrá que ha sido Dios. Él está enojado, esta es su ira, pero a pesar de eso, ellos no se arrepentirán. Y aprendamos algo más. En ese tiempo, no estarán viviendo normalmente, no estarán celebrando bodas, no estarán celebrando banquetes, no tendrán una vida normal como siempre, sino que en cambio todo será un caos. Solo habrá miedo, dolor, sufrimiento total debido al derramamiento de los juicios de las trompetas y de las copas sobre toda la tierra. Entonces, cuando vemos aquí en este texto donde dice, tal como en los días previos al diluvio, ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Esto es antes de la llegada del diluvio, por esto es que dice antes del diluvio. Miren ahora la segunda parte del verso 38. Hasta el día en el que Noé entró al arca. Y poco tiempo después, de acuerdo con el libro de Génesis, 7 días después de que Noé entrase en el arca, ¿qué ocurrió? Empezó a llover. Y esa lluvia, la caída de esa agua es simbólica. Debería ser entendida como un símbolo de la ira de Dios, que destruyó la tierra con agua. Y noten lo que dice la Escritura. Hasta el día en el que Noé entró al arca, y ellos no lo supieron, hasta que vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Se los llevó a todos ellos. Y esa palabra para llevarse es literalmente la palabra para levantar. ¿A quiénes se refiere? Se refiere a Noé, sus hijos y sus esposas, esos 8 individuos que fueron levantados. ¿Cómo? En el arca. Ellos estuvieron por encima de las aguas del diluvio. Ese es el ejemplo que Dios nos da aquí. Él dice, siguiendo en el verso 39, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y nos da un ejemplo para que reafirmemos de lo que estamos hablando, del rapto. ¿Por qué? Míralo en el verso 40. Entonces 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. El campo simboliza algo. Es una representación del lugar de trabajo. En segundo lugar, dice también que 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. El primer ejemplo en el campo está en masculino, refiriéndose a los hombres. El segundo ejemplo se refiere a mujeres. Y cuando hablamos de hombres y mujeres, hablamos de toda la humanidad. La gente estará trabajando en ese momento, es decir, estarán haciendo esas cosas que deberíamos hacer normalmente. Trabajar, a eso se nos colocó en la tierra. Y dice que no se trata de estar en un lugar en particular.
No se trata de nada más sino de haber recibido el Evangelio. Y noten las palabras aquí. Dice, tal como en los días anteriores al diluvio, habrá un hombre en el campo y será tomado. Otro hombre en el campo, en cambio, será dejado. Otra persona, una mujer, estará trabajando en el molino, haciendo esa labor, y será tomada, mientras que otra será dejada. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Esta acción de ser removidos, los discípulos del Mesías, los creyentes, ocurrirá antes de la ira de Dios, tal como lo vimos de este ejemplo de Noé. Los días de Noé son un llamado al arrepentimiento para que todos clamen al nombre del Señor. La gente tuvo la oportunidad. La vida seguía con normalidad, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, pero esto fue antes. Después, ¿qué pasó? El diluvio llegó y ya era demasiado tarde. Pero dice que antes de que eso llegue, esto será lo que ocurrirá. Uno será tomado y el otro será dejado. Una será dejada, la otra será tomada. Todo depende ¿de qué? De cómo respondieron al mensaje de salvación del Evangelio. Miren ahora nuestro último verso, el 42, donde dice, por tanto ustedes velen. ¿Velen buscando qué? Todas estas señales. Es interesante y la gente ignora esto. Cuando el Mesías enseña sobre su venida en referencia al rapto, él dice, velen, vigilen. ¿Vigilen qué? Todas estas señales que deben ocurrir, que tienen que pasar. Lo que ves desde el versículo 6 hasta el versículo 15. Entonces dice, por lo tanto, velen, porque ustedes no saben qué. El Textus Receptus dice, ¿a qué hora? Creo que la versión de Nestle Allen dice, ¿qué día? Pero los mejores manuscritos dicen, ¿a qué hora? Él dice, por lo tanto, ustedes velen, estén alerta, presten atención. ¿Por qué? Porque ustedes no saben a qué hora su Señor vendrá. Y es muy importante que lo vemos aquí siendo referido como Señor. ¿Es Él tu Señor? ¿Vives en sumisión a Él? No solo que Él sea tu Salvador, sino que ¿es Él el Señor de tu vida? Mi esperanza y mi oración es que así sea. Hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. De Israel. De Israel. De Israel.
Shalom and greetings, brothers and sisters. Shalom, hermanos y hermanas de todas partes del mundo. Gracias por unirse a la discusión de hoy. Como siempre, te damos la bienvenida, Baruch. Shalom, Cristian. ¿Cómo están tú y tu familia en Sydney? Todos muy bien, gracias. ¿Qué tal ustedes en Israel? ¿Qué tal todo por allá? Lluvioso, frío y con mucho viento, pero la lluvia es importante y siempre estamos agradecidos por ella. Muy bien, qué bueno oír eso. Bien, hermanos y hermanas, nuevamente gracias por unirse a la discusión de hoy, una muy interesante por demás. Es un tema muy debatido entre los creyentes y se trata de los sueños. Lo que deseamos descubrir hoy es lo que dice la Biblia, pues eso es lo que realmente importa. Ni mi opinión ni la de nadie más tienen relevancia realmente en este tema, sino lo que la palabra de Dios dice al respecto. Así que, Baruch, si estás listo, iniciemos. Iniciemos, Cristian. Ok, bien. De nuevo les comento, hermanos y hermanas, que algunos textos en pantalla están en inglés y en español porque Dios mediante, como siempre, tendremos este contenido traducido para nuestra audiencia en español. Así que esa es la razón por la que verán los textos en ambos idiomas. Pero iniciemos. ¿Qué estaremos estudiando hoy? Predominantemente 3 asuntos. ¿Todos los sueños vienen de Dios? Una pregunta muy importante. Ejemplos de sueños en la Biblia. Y por supuesto, ¿de qué tenemos que cuidarnos o de qué tenemos que estar muy atentos? A manera de introducción, como siempre, digo, hermanos y hermanas, que hay muchísimas escrituras que pudiésemos usar en el estudio de este tema. Sin embargo, tenemos un tiempo limitado para cada video y debemos ajustarnos a él. Para iniciar el día de hoy, leeremos una introducción básica sobre los sueños. Así que, leemos aquí que los sueños que vienen de Dios solo se relacionan con eventos muy especiales. Por ejemplo, los sueños en Génesis fueron dados solo a los patriarcas, los padres de Israel. Dios tenía una relación especial con estos hombres porque le había prometido a Abraham que a través de él y su simiente todas las familias de la tierra serían bendecidas, y nos referimos a Génesis 12. En consecuencia, Dios estuvo guiando y dirigiendo con cuidado el desarrollo de la nación de Israel. Otros ejemplos en el Antiguo Testamento incluyen a los jueces y profetas de Israel, el faraón de Egipto y reyes de naciones, quienes recibían mensajes en sueños porque sus acciones afectaban directamente a Israel. En el Nuevo Testamento, Dios dirigió el nacimiento de Yeshua, su niñez y muerte a través de sueños enviados a personas específicas en estas experiencias. De nuevo, la vida y muerte de Yeshua fueron eventos clave para Israel y para toda la humanidad, no solo para Israel, sino para todos. Así que vemos que Dios se comunica mediante sueños raramente y por lo general tiene que ver con un evento específico. ¿Qué opinas, Baruch? Esto está muy bien resumido, Cristian. Sé que lo escribiste tú y realmente manifiesta lo que yo pienso. Los mensajes en sueños son, como lo has señalado, muy poco frecuentes, dados a personas especiales, generalmente en posiciones prominentes, con el fin de afectar y revelar planes que tendrán implicación mundial. Por tanto, esa gente que te dice, ten un cuadernito junto a la cama, escribe tus sueños, Dios se comunica contigo mediante sueños, no se basan en las Escrituras, sino que son estrategias que emplean para sensacionalizar el tema, aprovecharse de la gente, venderte sus libros para supuestamente enseñarte a interpretar tus sueños. Puedo decir que en mis casi 58 años de edad, nunca he tenido un sueño que yo pueda decir, este es Dios comunicándose conmigo por medio de algún sueño. Es algo que ocurre muy poco y para gente muy importante que Dios usará de una manera mayúscula para cumplir sus propósitos e impactarán al mundo, no solo la vida de un grupito nada más. Bien, gracias. Ahora veremos algunos ejemplos de sueños en la Biblia. Génesis 28 del 10 al 12. Y salió Jacob de Berseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol se había puesto, y tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Entiendo que esta es la escalera de Jacob, pero te doy la palabra, Baruch, para que nos enseñes al respecto. Es interesante porque en el Evangelio de Juan, en el último verso del capítulo 1, se hace referencia a este evento, y lo interesante es que en vez de que los ángeles bajen y suban por una escalera,
vemos que algo reemplaza la escalera y se trata del Hijo del Hombre, el Mesías, comunicándonos que Él es el camino que permite el acceso entre los hombres y Dios, entre la tierra y el cielo. Así que este fue un sueño que apuntaba a un evento del Evangelio, a lo que Dios haría, algo que tiene, insisto, implicaciones para toda la humanidad. Así que no es como muchos dicen que Dios trata de dirigir tu vida personal por medio de sueños. Eso no es bíblico. Los sueños usualmente impactan a un grupo mayor, mucho mayor de personas que la vida de un solo individuo. Amén. Y algo que dijiste muy importante, Baruch, que creo que se debe enfatizar, es la correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque hay muchas falsas doctrinas. Por ejemplo, la de Andy Stanley, quien enseña que el Antiguo Testamento ya no es relevante y que deberíamos desecharlo. Nada puede estar más alejado de la verdad. Es muy significativo porque nos da todas las señales hacia el Nuevo Testamento, específicamente hacia la vida de Yeshua. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo, y debemos entender que es imposible entender realmente la revelación del Nuevo Testamento si no tenemos una completa comprensión del Antiguo Testamento. Y como dijiste, el señor Stanley, quien quiere y se propone de alguna manera desenganchar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, está usando una peligrosa metodología para tratar con la revelación. Correcto, gracias, Baruch. El siguiente pasaje se encuentra en Génesis 48, y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo, por favor. Te doy la palabra, Baruch. Sí, es un ejemplo de un sueño que fue usado, no tanto para referirse a un evento con implicaciones mundiales, sino para manifestar el llamado único que José tenía en su vida, y para posicionarlo donde José se convertiría en un salvador desde un punto de vista físico de este mundo. De nuevo, Dios usó sueños tanto con José como con Daniel con el fin de moverles y posicionarles donde Dios los quería tener para cumplir papeles muy importantes en la historia. Debemos ver cómo realmente los sueños aparecen en la Biblia en vez de hacer que todo se centre en el yo y en mi vida y en cómo Dios quiere comunicarse conmigo. Creo que hay todo un movimiento en torno a los sueños y me sorprende la cantidad de gente que se involucra en eso. Creo que debemos entender cómo Dios realmente ha usado los sueños en el pasado, pues así no es como la mayoría de la gente ve hoy el tema de los sueños. Lo que buscan hoy en día es vender sus libros y cosas así. Así es, Baruch, y realmente publicamos un video hace poco sobre los ángeles también y tocamos temas similares en el sentido de las falsas doctrinas de supuestos líderes cristianos. Lo oculto está realmente lanzando una amplia red para seducir a la gente en todo esto de los sueños y fascinaciones. Mencioné en ese programa que a veces nos llegan correos electrónicos ofreciendo, digamos, una especie de consulta de brujería para interpretar tus sueños y asuntos de esa naturaleza. Por supuesto te cobran por eso. Son asuntos de ocultismo extremadamente peligrosos y demoníacos sobre los que advertimos a quienes nos ven que no se involucren en esa clase de temas. Job 33, 15-16. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Te doy la palabra, Baruch. De nuevo, Dios puede dirigir situaciones, guiar la vida de la gente, de una variedad de maneras, pero una vez más debemos entender que Job estaba siendo usado para comunicar un importantísimo mensaje. No vamos a entrar en detalle ahora, pero Job, el libro de Job, habla sobre la justicia de Dios, cómo debemos perseguir la justicia. Así que, insisto, es una manera que tiene Dios de comunicarse, pero para un propósito superior, un mensaje superior que se le reveló a la vida de este hombre y también entendiendo la autoridad de Dios sobre todas las cosas. De nuevo,
Todo este asunto que muchos andan promoviendo sobre los sueños se circunscribe a mis sueños y a lo que yo quiero y a lo que yo creo que Dios tiene para mí. Y el interpretar sueños, no puedo recordar la Escritura que diga en alguna parte que le enseña a una persona cómo interpretar sueños. Dios le dio ese don a ciertas personas que conocían el significado de una manera única, pero no hay una instrucción precisa sobre cómo hacerlo. Lo que vemos hoy día es que ciertos grupos animan a la gente diciéndoles, escribe tus sueños, interprétalos de tal o cual manera y todo eso. Pero eso es antibíblico, no tiene asidero en la Biblia. No lo vemos cuando hablamos de las distintas posiciones dentro del cuerpo de creyentes, apóstoles, profetas, maestros. No vemos intérprete de sueños como uno de los dones bíblicos. Amén, gracias. La siguiente escritura es Números 12:6. Entonces él dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay profeta entre ustedes, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Sí, Dios hace esto con quien tiene el llamado de profeta. Y de nuevo, estos profetas son de los que leemos en las Escrituras, los Isaías, los Ezequieles, los Jeremías y demás. Y a pesar de que la Biblia habla de un don de profecía, no está hablando de revelar nuevas escrituras, pues la Biblia está concluida. No hay cabida para escrituras nuevas reveladas posteriormente. A veces, personas pudieran tener el don de entender y ser capaces de ver la relevancia profética de un pasaje para una situación dada. Por ejemplo, hace unos días hablaba con una persona a quien respeto grandemente, y él no estaba profetizando, pero Dios puso algo en su corazón, referente a cómo las cosas serían usadas hoy en día para los propósitos del enemigo. Y él compartía eso, y yo pensé que sus palabras, insisto, no estaba profetizando, pero creo que sus palabras fueron muy proféticas para guiar a las personas hacia un mejor entendimiento de los tiempos en los que vivimos y sobre cómo el enemigo intenta utilizar cada cosa para sus propósitos, en oposición a la verdad de las Escrituras y a lo que los creyentes deberían estar haciendo. Amén. Y tocaste algo muy importante también, lo mencionaremos rápidamente ahora. Existen muchas falsas doctrinas que aseguran que Dios ha revelado cosas nuevas a estos grupos. Incluso escriben libros al respecto, diciendo cosas como, este es el nuevo misterio que Dios me ha revelado en la Biblia. Y una vez más, hermanos y hermanas, tengan muchísimo cuidado con esta clase de declaraciones y enseñanzas. Daniel, por supuesto. Sé que todos están muy familiarizados con esta escritura en el libro de Daniel, pero leámosla. Daniel 1:17 dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Estamos hablando de uno de los grandes personajes de las Escrituras, a quien Dios usó poderosamente. No era un hombre común, sino que Dios le dotó con este entendimiento extraordinario, habilidades en literatura, una comprensión superior del mundo. Se consagró para el Señor y Dios lo usó. Pero no era que Daniel interpretaba sueños a diario y los escribía en una libreta y se colocaba en un lugar para interpretar los sueños de otras personas. Era un don muy singular y delimitado que Dios le dio con un propósito específico, con el fin de moverlo y lograr un impacto sobre los hijos de Israel que estaban exiliados en Babilonia para traerles de vuelta a la tierra. Amén, gracias. Ahora, en el libro de Hechos, veamos esta escritura porque me gustaría tu enseñanza al respecto, Baruch. Muchos movimientos como la Nueva Reforma Apostólica, la Iglesia Betel y todos estos grupos falsos y supuestas iglesias cristianas siempre citan esta escritura diciendo, definitivamente todos tendremos sueños, y leeré el verso rápidamente. Se trata de Hechos 2:17. Y acontecerá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué puedes explicarnos de esto, Baruch? Debemos recordar que esta es una cita del profeta Joel, o Joel, que da inicio a un evento muy significativo. Podemos ver aquí que este pasaje está en el libro de Hechos,
Y lo que Pedro hace allí es decir que el reino se acerca. El contexto es el del día del Señor. Que nos preparemos para eso. Ahora es el tiempo del Evangelio y de la presencia del Espíritu Santo. Nos encontramos en un tiempo muy especial de la historia que se inició con el Pentecostés, Shavuot, avanzando hacia el reino por fe, por aceptar el mensaje del Evangelio. Pero ese es el inicio, recalcar la importancia de este periodo de tiempo en el sentido del inicio del Evangelio, cuando éste empieza a ser revelado, hasta el final de la era. También debemos entender que Joel profetizó eso con un propósito. Pero hay un cumplimiento mayor cuando lleguemos efectivamente a esos últimos días, cuando veamos estos eventos cósmicos, el sol haciéndose negro, la luna roja como sangre, las estrellas cayendo al suelo. Entonces dice aquí que nuestros hijos e hijas profetizarán. Lo que eso implica literalmente en este caso es que ellos entenderán lo que estará sucediendo. Ellos tendrán clara comprensión de los tiempos y de lo que estará pasando. Verán visiones y sueños, verán todo esto suceder y serán capaces de entenderlo por lo que son en verdad. La idea de que viene un tiempo en el que todo el mundo estará profetizando y teniendo visiones y sueños no es lo que la Escritura quiere decir. Ella señala que la gente tendrá entendimiento de los eventos. Percibirán esos hechos que originalmente fueron anunciados, fueron dados como visiones y sueños a los profetas, y la gente común los podrá entender. Hablarán sobre ellos difundiendo sabiduría entre las demás personas y se producirá un derramamiento de revelación y entendimiento de lo que Dios estará haciendo. Y por cierto, de eso es de lo que se tratan los sueños y las visiones. La pregunta es, ¿tendrá la gente estos sueños o más bien comprenderán estos sueños y visiones que la Escritura reveló y que ahora en este tiempo futuro estará sucediendo tangiblemente? Como señalaste, existe una gran diferencia entre eso y la manera como, por ejemplo, Betel lo está usando, diciendo que los jovencitos ahora mismo deben estar profetizando y teniendo sueños y visiones. ¿Con qué propósito? Todo esto busca sensacionalizar las cosas en vez de buscar descansar en el mensaje de las Escrituras como la base de la revelación de Dios a los hombres. No es una nueva revelación, ni algo que va a producirse de una manera sobrenatural. Ellos siempre persiguen lo sobrenatural en vez de perseguir la justicia, la santidad, la pureza y la rectitud. Y el arrepentimiento, que es muy importante. Y el arrepentimiento, sí. Bien. Ahora pasamos con algunas advertencias muy serias y claras que el Señor nos da en su palabra sobre los peligros de los sueños y de escuchar a algunos individuos que aseguran estar hablando en el nombre del Señor. El primer pasaje está en Jeremías 23, del 25 al 28. He oído lo que los profetas han dicho, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, he soñado, he soñado. ¿Hasta cuándo estará esto en los corazones de los profetas que profetizan mentiras? De cierto, hay profetas del engaño en su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Dice el Señor. Importante texto. Sí, en primer lugar, cuando vemos este tipo de casos, notamos que por lo general siempre habían numerosos falsos profetas y un solo profeta verdadero. El ser profeta siempre ha sido algo inusual. No tiene que ver con masas. La mayoría siempre ha estado compuesta por falsos profetas. Así que vemos que esta realidad está resurgiendo hoy dentro de muchos movimientos dentro del cristianismo. Y estoy usando este término ligeramente, el cristianismo. Pero leemos aquí que ellos olvidaron mi nombre. El nombre en la Biblia es sinónimo de carácter. Persigamos el carácter de Dios, demostremos eso en vez de intentar siempre forzar asuntos sobrenaturales. Lo más sobrenatural que puede ocurrir es que un ser humano camine en el Espíritu y cumpla la voluntad de Dios, que practique esas cosas que la Escritura llama buen fruto o masin tovim, buenas obras. A eso hemos sido llamados. Esos son los asuntos del reino que la Escritura revela.
Pero todo este énfasis sobre los sueños y lo sobrenatural, de lo que se trata es de una oportunidad que le permite al enemigo y a las influencias demoníacas. Cuando nos enfocamos en buscar lo sobrenatural, muchas personas no tendrán las bases para discernir. Dice las Escrituras, prueben los espíritus. Muchas personas no saben cómo hacer eso y por tanto están invitando espíritus impuros, demonios, a que hagan parte de alguna forma de sus vidas. Se abren para esa comunicación y eso es extremadamente peligroso. Creo que esta escritura de Jeremías 23, más que cualquier otra, es una advertencia clara para Israel sobre este mismo tipo de fenómenos, y me refiero a perseguir lo sobrenatural en vez de perseguir la santidad y, como bien dijiste, caminar en arrepentimiento. Amén, gracias. Leamos ahora Eclesiastés 5:7. Porque en la multitud de sueños y muchas palabras también hay vanidad. Pero teman a Dios. ¿Estamos realmente dándole a Dios la prioridad en nuestras vidas? ¿O estamos intentando simplemente ir detrás de lo que otras personas dicen? ¿Sabes? Te dicen, mira, hay un profeta aquí, o allá hay uno que tiene sueños. Todas estas cosas tienen más importancia para algunos, en vez de caminar en el temor del Señor y darle a Él la prioridad de nuestras vidas, y rendirnos a Él, y enfocarnos en esas cosas que manifiestan el carácter de Dios en nuestras vidas. Este es el llamado del creyente, y hacer todo esto con el fin de ser una bendición para otros, deseando ayudarles, sintiendo las cargas de los demás y procurando aliviarlas. Dios es sobrenatural y puedo dar testimonio de que Él obra sobrenaturalmente cuando estamos comprometidos con el ministerio. Así es, totalmente. Amén. Vayamos ahora a un pasaje en Deuteronomio 13, del 1 al 3. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sí, puedo recordar hace mucho tiempo, recién graduado de la universidad, enseñaba sobre este pasaje, y recuerdo específicamente que el nombre del mensaje era sobrenatural. ¿Y qué? Y muchas personas... Aquí hay un gran ejemplo, a pesar de que existe esta persona, este soñador de sueños o profeta, y dice que hay una señal o un milagro que ocurrirá. Y ocurre. Él está manifestando, presagiando lo sobrenatural, algo que no puede ser realizado en lo natural, algo que no es común. Y lo que Dios está diciendo es, si esto sucede y está confirmado, pero no enseña la verdad, es una prueba. ¡Cuidado! Es el enemigo. Está siendo probado con el fin de apartarte de lo que Dios quiere que seas. Así que solo por el hecho de que algo sobrenatural ocurra, solo porque alguien comparte una profecía, un sueño, una visión, y se ha acertado, Dios dice, eso no significa nada. Tienes siempre que basar tu vida en la verdad. Así que si algo es sobrenatural, pero basado en una mentira, no es de Dios. Solo la verdad nos brinda la perspectiva correcta para entender los planes sobrenaturales de Dios. Dios es, y lo diré de nuevo, un Dios milagroso, un Dios de señales y milagros. Pero cuando vemos los evangelios, vemos de manera abrumadora que estas señales y maravillas eran obra del Mesías. Lo que el Mesías hacía, sus milagros siempre, si los revisas, buscaban confirmar una enseñanza o conducirte a entender una enseñanza que Él había dado. Estos hechos sobrenaturales en la Escritura siempre apuntan o confirman la verdad de Dios. Deuteronomio 13 nos dice que si ocurre un evento sobrenatural así, la fuente obviamente es el enemigo, los demonios, Satanás, y todo su propósito no es confirmar la verdad, sino desviar a la gente lejos de la verdad. El enemigo hace justo eso, obra desde lo sobrenatural para apartarnos de donde Dios quiere que estemos.
Amén, bien dicho. Y concuerdo con eso, Baruch. Tal como lo has explicado, el enemigo tiene poder sobrenatural y él utiliza recursos como las cartas del tarot, la astrología, la lectura de la suerte. Y con frecuencia, esto se mezcla con el tema de los sueños. Por lo que insisto, hermanos, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. No nos asociemos con ninguna de estas prácticas que pertenecen a las tinieblas. Y si lo haces, abres tu vida a la influencia demoníaca. Así que enfoquémonos en la palabra de Dios. Como dijo Baruch, el Dios al que servimos es ciertamente todopoderoso, fuerte y sobrenatural, pero necesitamos discernimiento, así que tengamos precaución. Muy importante, como les advertimos en nuestro reciente video sobre los ángeles, evitemos las falsas doctrinas sobre los sueños. ¿Por qué? Segunda de Pedro 2:3. En su avaricia ellos los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción no tardará en llegar. Ustedes verán que en la mayoría de las veces, quizás 99% de las veces, siempre que estas personas imparten sus falsas doctrinas, lo que buscan es seducirte para explotarte con sus falsedades, y todo por avaricia. Algunos ejemplos. La gravedad del reino es este movimiento. Tienen algo llamado la escuela de la inteligencia del sueño, donde te enseñan a discernir efectivamente el desarrollo del lenguaje de tus sueños, y por supuesto hay costos asociados a todo esto. Estos otros que vemos acá son los viejos conocidos de siempre, Betel, con su Vida Soñada, Escuela de Interpretación 2022. Creo que podríamos mostrar aquí páginas y páginas como esta, pero creemos que es importante darle advertencias claras de grupos que quieren explotarte y básicamente sacarte tu dinero. Creo que es un buen momento, Baruch, para tus comentarios finales sobre este asunto tan importante. Una de las cosas que creo que es casi como una carnada, una palabra que ha sido usada para engañar y aprovecharse de la gente, es esta de la que hemos hablado hoy, los sueños. Y lo que ocurre es que hay una convergencia a la que estos grupos están llegando. Y lo que quiero decir es que todos te hablan por un momento sobre el propósito de Dios para tu vida, y luego pasan a hablar sobre tus sueños, y son muy sutiles. Su propósito es convencerte de que el propósito de Dios para tu vida es cumplir tus sueños, lo que tú deseas, y que Dios te ha dado estos sueños, y me refiero a deseos, anhelos, lo que quieres que sea tu vida, y usan esta palabra sueños con demasiada frecuencia. Y todo su propósito es establecer lo que yo llamo un cristianismo idólatra. Es decir, que Cristo vino y que todas estas cosas de las que habla la Biblia, realmente lo que buscan es ayudarme a mí a lograr lo que yo quiero. Que Dios existe para asistirme, para ayudarme a avanzar y empoderarme para lograr mis metas. Ellos usan el término mis sueños. Y es muy peligroso porque lo que esto hace es que le da un sello espiritual de aprobación a lo que yo llamaría, y lo que en hebreo decimos, el Yitzirá, la naturaleza pecaminosa, esa inclinación carnal que tenemos los humanos. Es como si Dios existiera para ayudarme a mí a cumplir mis deseos, los deseos de mi carne, mis sueños, lo que yo quiero lograr. Y usualmente lo último que diré al respecto es que es muy frecuente que cuando alguien dice, tengo un sueño, sea como que, ¡wow! Dios quiere hacer algo en mi vida. Dios me está levantando, separándome, haciéndome diferente. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en la vida de una persona, no es para la autoexaltación, sino que usualmente nos enseña a buscar a otras personas y levantarlas, bendecirles, ayudarlas, humillarte a ti mismo y someterte para poder ministrar y servir en las necesidades de otros y que puedan experimentar el amor de Dios, conocer su amor y que tú seas el medio de provisión del amor de Dios para alguien más. Eso es espiritualidad, no lo que muchos grupos te venden con esas escuelas de inteligencia de sueños. Ni siquiera entiendo lo que quieren decir con eso. Pero ese es el foso y el peligro al que el enemigo quiere arrastrar a muchas personas que son creyentes, que son sinceras, pero que no tienen una buena orientación. Quizás estén heridas, están buscando algo a lo que aferrarse en medio de tiempos turbulentos y están siendo, como dice la palabra, explotados.
Sí, correcto. Y todas estas son palabras atractivas de las que debemos cuidarnos. Sueños, activación profética. ¿Sabes? Usualmente esto emana de los maestros de la prosperidad o de la palabra de la fe o de la nueva reforma apostólica. Todo se trata, como hablamos en videos anteriores, del mandato de las 7 montañas, según el cual todo debe ser hermoso y estar en el mejor estado antes de que Jesús vuelva a la tierra, lo cual es totalmente una falsa doctrina. Así que tengan cuidado y mantengan su oído atento a estas palabras atractivas con las que te quieren seducir. Disfruté la enseñanza de hoy, Baruch, y espero que haya bendecido a todos nuestros oyentes. Si tienen preguntas, como siempre, envíenlas a australasia@loveisrael.org. Procuraremos responderlas tan pronto como sea posible, o también leer sus comentarios y saludos. Gracias por tu tiempo, Baruch, y de verdad me gustó tu enseñanza sobre este tema tan importante. Oramos que bendiga igualmente a todos los que lo escuchen. Así que Baruch Corman en Israel y este servidor en Sydney, Australia, les damos las gracias y Dios mediante nos veremos pronto para el próximo programa. Shalom y bendiciones. Shalom and God bless. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Greetings, brothers and sisters. Saludos hermanos y hermanas de todo el mundo. Una cálida bienvenida para ti, Baruch, en Israel. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Es bueno verte también, Cristian. Por aquí muy bien. ¿Ustedes qué tal? Todos bien en estos momentos. Australia está siendo atacada por mucha lluvia, inundaciones, pero gracias a Dios nosotros estamos bien, así que vamos para adelante. Le damos una cordial bienvenida a todos hoy para este tema tan pero tan importante que crece de una manera indetenible, y me refiero a las falsificaciones del cristianismo. Aprecio tu tiempo, Baruch, y vamos a profundizar bastante en este tema. Pero específicamente quisiera que nos enfocáramos en tus enseñanzas sobre ciertos pasajes de la Escritura, sobre lo que el Señor nos dice y las advertencias que Él nos hace. Así que, ¿estás listo, Baruch? Comencemos. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla ahora. Muy bien. Una vez más, algunos nos han preguntado por qué seguimos haciendo estos videos. Creo que la mejor respuesta está en la palabra de Dios, en Efesios 5:11. Y no tengan participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. ¿Puedes comenzar con tus comentarios sobre este verso, Baruch? Bien, el problema es que mucha gente no tiene la suficiente instrucción espiritual o bíblica para ver a estos individuos y saber que son peligrosos, que no hacen énfasis en la verdad bíblica. Y en la Biblia se nos exhorta a denunciar a estas personas, no porque queramos menospreciarlos o porque no nos agraden, sino porque es peligroso lo que hacen. Y muchas personas del cuerpo de creyentes, los que están en congregaciones y se llaman a sí mismos seguidores de Yeshua, adoptan esas enseñanzas y algunas de ellas se han vuelto muy populares. Eso es muy peligroso y tenemos un mandato bíblico de decir que eso no es agradable a Dios, que eso no es apegarse a la verdad de las Escrituras. Amén. Una vez más, hermanos y hermanas, vamos a traducir esto a español, Dios mediante, para que nuestra audiencia hispana también pueda disfrutar este video. Así que algunos textos estarán en español. Vamos a leer lo que el mundo define como cristianismo. El cristianismo es una religión abrahámica basada en la vida y las enseñanzas de Jesús o Yeshua de Nazaret. Es interesante que mencionen que la palabra original para decir cristiano es cristianos, que proviene de dos palabras griegas, Christos y Tian. La palabra Christos significa ungido
y tian significa pequeño. Así que la palabra cristiano, según ellos, literalmente significa pequeños ungidos, que no debe confundirse con algunas herejías y doctrinas blasfemas que dicen que somos pequeños dioses. ¿Qué opinas de esto, Baruch? Sí, somos llamados a ser seguidores del Mesías. Nunca somos iguales al Mesías. En la esencia de quién es Él, no podemos ser divinos. Una de las mayores enseñanzas de la Escritura es que somos llamados a ser un reflejo. Lo vemos en Génesis. Fuimos hechos para reflejar la gloria de Dios, el carácter de Dios, para comportarnos como lo hace Dios. Pero eso nunca cambia nuestra identidad. Seguimos siendo seres humanos. No somos divinos. Solo Él es divino. Así que esa interpretación de pequeños mesías, o como ellos lo expresan al decir que somos pequeños dioses y decretamos cosas o hacemos cosas, no es una doctrina sana bíblicamente. Se supone que sigamos sus instrucciones, que lo obedezcamos. Nosotros no pasamos a ser de la misma sustancia que el Mesías. No nos convertimos en seres divinos. Amén, gracias. Bien, ¿de qué nos advierte el Señor en los últimos días? Vamos a adentrarnos en la palabra de Dios, que es la verdad más importante que tenemos al alcance. Así que comencemos a ver estos pasajes. Mateo 7, verso 15. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. En especial, al acercarse a los últimos días, y esto es una especie de antesala hacia eso, habrá un mayor número de falsos profetas. Siempre ha habido personas que son falsos maestros, los que profesan ser de Dios, pero habrá un aumento significativo, y no solo un aumento, sino que habrá una aceptación de eso. Como lo vemos hoy en día en diferentes segmentos del cristianismo, usando este término de una forma muy amplia, hay ciertos segmentos que están acogiendo un restablecimiento del rol del apóstol o de un profeta. Y, como hemos dicho, eso no tiene basamento bíblico. Sí, hay gente a quien Dios envía. La palabra apóstol significa un enviado, pero hay una gran diferencia entre los apóstoles bíblicos y los profetas bíblicos y las personas, por ejemplo, que son profetas actualmente, en el sentido correcto. Ellos tienen discernimiento, son capaces de ver la profecía bíblica y decir, esta profecía es relevante para este momento. Esto está pasando. Pero no son personas que están dando profecías en la actualidad. Esa es la conclusión. Ellos no están profetizando en la actualidad. Son personas que nos revelan la implicación de lo que se ha profetizado antes. ¿Eso significa que alguien no puede recibir una palabra de conocimiento o de instrucción? Dios aún se comunica hoy en día, pero las personas no dicen nuevas escrituras. Ellos deben decir cosas alineadas con las Escrituras, y esa es la gran diferencia. Hay gente que dice, así dice el Señor, y mucho de lo que vemos en ese falso movimiento moderno de profetas es que hacen predicciones, pero en la Biblia no vemos ninguna predicción. Lo que vemos son palabras autoritarias que son 100% exactas. No personas que dicen, estoy creciendo en mi rol de profeta, estoy aumentando mi precisión. Eso es muy peligroso y no es bíblico. Correcto. Y me alegra que mencionaras el tema de los apóstoles, que lo veremos en otra diapositiva más adelante, pero es importante hablar de los autoproclamados apóstoles y profetas. Mateo 24, versos 4 y 5. Seguimos en el libro de Mateo. Y Jesús respondió y les dijo, cuiden que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Quería resaltar la frase que nadie los engañe. El Mesías nos lo dice muy claro. Una de las principales advertencias que Él nos dio para estos últimos días es sobre el engaño. Adelante, Baruch. Creo que esto muchas veces se presta a malos entendidos. Muchos creen que es que llegarán individuos diciendo, yo soy Él, es decir, yo soy el Cristo, señalándose a sí mismos. Pero si leemos atentamente este verso, lo que dice es que muchos vendrán en el nombre de Yeshua y afirmarán que Yeshua es el Mesías, y dirán que sí creen en Él, que son sus seguidores,
Y el engaño estará en que profesan ser sus seguidores, estar bajo su autoridad, pero lo que enseñan y lo que hacen es con el fin de engañar. Y conocemos un pasaje muy importante en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando rechazas la verdad, estás invitando al engaño. Y en este pasaje de la Escritura dice que en los últimos días Dios enviará literalmente una obra de engaño. En muchas traducciones dice que Dios enviará un fuerte, y creo que la palabra más comúnmente traducida es que Dios enviará un fuerte engaño, pero no dice eso. De hecho, la palabra para obra se menciona 3 veces en ese pasaje de 2 Tesalonicenses 2. Así que es una obra de engaño. Y lo que Dios está revelando allí es un principio espiritual. El que rechaza la verdad está invitando al engaño a su vida. Eso acciona el engaño. Así que es una interpretación muy diferente de ese verso. No está diciendo que Dios envía eso. Es una ley espiritual que dice que quien rechaza la verdad queda expuesto, queda en una condición espiritual en la que pueden engañarlo fácilmente, y eso será algo muy frecuente en los últimos días. Amén, gracias. Seguimos con otro pasaje de Mateo 24, versos 24 al 25, porque falsos cristos y falsos profetas se levantarán y harán grandes señales y maravillas para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Miren que se los he dicho de antemano. Te cederé el turno, Baruch, pero es muy importante en este tema del día de hoy que el Mesías nos ha advertido tan claramente de antemano todo esto. Adelante. Aquí podemos ver que no debemos dejarnos guiar por lo sobrenatural. En Deuteronomio 13 dice que si viene un profeta o un soñador de sueños y profetiza o da algún sueño que se cumple, por lo que hay precisión allí, no es que está mejorando su precisión, sino que son precisos, o hacen algo milagroso o poderoso, como dijo Pablo también en ese pasaje tan importante de 2 Tesalonicenses capítulo 2, no pierdan la perspectiva, no sean movidos ni alarmados, ni por espíritu, es decir, por una manifestación espiritual, o por alguna palabra o carta. Sin importar lo que pase, si eso no es cónsono con la Biblia, el Mesías nos advierte que es un accionar de Satanás, es algo demoníaco. Así que solo porque algo sea sobrenatural, no significa que Dios está detrás de eso o que Él esté usando eso. El enemigo usa señales y maravillas con el fin de engañar. Correcto, bien dicho. Gracias, Baruch. Miraremos ahora el pasaje de 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Con esto, vemos que habrá muchos que se apartarán, una apostasía que plagará a la iglesia. No hay otro modo de decirlo. Y esto se refiere simplemente a que habrá movimientos, lo que llamaríamos movimientos cristianos, que en apariencia parecen estar bien. Y eso está sucediendo actualmente. Incluso hemos mencionado algunos, y creo que hablaremos más de esto luego. Hay unos movimientos que no quisiera incluirlos dentro del cristianismo. Ellos dicen pertenecer al cristianismo, pero se han apartado de la verdad. Ya no caminan bajo la autoridad de la Escritura. Se apegan a otras cosas. Y esta es la clave. Están experimentando cosas que no están basadas en la Biblia. Están teniendo experiencias donde suceden cosas sobrenaturales, pero el origen de eso no es el Espíritu Santo. Lo que están experimentando es demoníaco por naturaleza. Y están llevando eso a lugares que se autodenominan como congregaciones del Señor o iglesias. Y veremos qué ocurre en esas manifestaciones. Y cuando la gente ve algo sobrenatural, asume de inmediato que es de Dios, mientras que no vemos que haya nada edificante en eso, nada que esté basado en la Biblia. Es muy frecuente. Creo que en un segmento en el clip que veremos más adelante, estará allí una mujer llamada Heidi Baker, quien estará frente a la gente por aproximadamente 1:30. Y más o menos al pasar 1 hora, la gente empezará a caerse por todos lados.
No hay nada edificante en eso, nada que esté basado en la Escritura. Otra cosa es que ella no debería estar enseñando a los hombres, pues es mujer, pero nunca se hace énfasis en la palabra de Dios. Nunca presentan la Escritura, sino que la tergiversan. Y ven que citan partes de ella, pero muchas veces no incentivan a que la gente saque sus Biblias y lea junto con ellos. No están mirando el texto original, no están resaltando lo que dice la palabra de Dios. Están utilizando la palabra de Dios para alcanzar sus objetivos, y a esto se refiere cuando dice espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Eso es muy común hoy en día. Correcto, y yo incluso conozco bien a una mujer con quien tuvimos una conversación hace poco, que defendió a Heidi Baker diciendo que ella hace mucha labor humanitaria en África y todo eso. Yo le recordé que no es con obras, y a veces ese es el mayor engaño. Así es como logran atraerte. No lo incluimos en esta sesión de hoy, pero cada quien puede hacer su propia investigación. Heidi también es una de las personas que cuenta estas fábulas de que ha estado en el cielo y en la sala del trono. Pero si ves cuando ella compartió primero esa historia unos años atrás, encuentras muchas discrepancias, así que es obvio que hay mentiras allí. Y es muy alarmante ver algunas de las cosas que están pasando, pero continuemos. Seguimos con 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino conforme a sus propios deseos, ya que tienen comezón de oír, amontonarán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Adelante, Baruch. Veamos esa última parte, se volverán a las fábulas. Hay un individuo que creo que no has mencionado antes, y no tenemos que decir su nombre, pero en su programa, él habla de profecías y cosas que toma de otras fuentes que no son la Biblia. Dijo que fue a una tienda de antigüedades y compró una carta en la que halló una profecía. Ese es el problema. Se están volviendo a otras cosas, historias y fábulas, como dice aquí, de lo sobrenatural y todos esos cuentos, en vez de poner el énfasis en la palabra de Dios. Y esa es una manera en la que podemos discernir. Si alguien está bajo la autoridad de Dios, éste pondrá el énfasis en la autoridad de la palabra de Dios. Los que se alejan de servir a Dios se volverán a cosas que están fuera de la Biblia. Y eso es muy peligroso. Yo soy judío. A veces me autodenomino como judío mesiánico, pero en nuestras lecciones no verás un énfasis en el Talmud o en escritos rabínicos. El énfasis siempre lo ponemos en la Escritura. Y a esto es que hemos sido llamados, a estar bajo la autoridad de la palabra de Dios y a enfatizar la verdad bíblica, no fábulas, cuentos o testimonios de gente que ha ido al cielo, como tú señalaste, de gente que dice haber experimentado esto o aquello, o haber recibido revelación por ciertos medios. Todo eso es peligroso. Correcto, gracias. 2 Corintios 11, versos 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está muy claro, Baruch, pero te cedo el turno. Bueno, acabas de mencionar personas que puede que estén haciendo una labor humanitaria, y gracias a Dios por la gente que hace esa labor, que ayudan a otros con sus necesidades de vida. Mencionaste orfanatos, y todo eso es maravilloso, pero no debemos dejar que esas buenas obras sean usadas como un medio para obtener credibilidad, para que la gente al ver eso diga, ¡qué maravilloso!, y luego se apegue a herejías y falsas doctrinas. Creo que este pasaje es muy pertinente para el tema que estamos hablando, cuando dice que se disfrazan como ministros de justicia. Hacen eso con la finalidad de engañar. Por eso se nos dice que tengamos cuidado, que prestemos atención, porque son obreros del engaño. El engaño es realmente una de las características del anticristo. Así que hoy en día, y creo que estarás de acuerdo conmigo,
Estamos en un mundo que está, como tú lo has descrito, convergiendo. Es un buen término. Estamos convergiendo hacia las cosas de los últimos días. Y a medida que se acercan los últimos días, veremos que el espíritu del anticristo, y uno de sus aspectos es el engaño, se hará muy presente de muchísimas maneras. Vemos que el periodismo dejó de ser periodismo. Ese es otro aspecto de cómo el anticristo está utilizando el periodismo, los medios de noticias, para esparcir su propaganda engañosa. Y todos esos son indicadores de que nos movemos con rapidez hacia los últimos días. Amén. Y hay algo importante. Quiero comentar un poco sobre algo que analizaremos mejor al final de esta sesión, respecto a obras humanitarias que se han hecho. Una de las mayores organizaciones, por llamarla de esa manera, pues realmente es un culto o una secta que hace labor humanitaria, son los masones. Construyen hospitales, mantienen orfanatos, pero en las diapositivas que vienen vamos a ver lo demoníaco y engañoso que es la masonería. Hermanos y hermanas, les pido que tengan mucho cuidado. Ahora bien, ¿qué hacer como creyentes en Yeshua, en Jesús? Esto es muy importante, vamos a verlo. Este pasaje es un poco largo, pero es importante. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Eso lo marcamos en rojo, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir y ya está en el mundo. No seguiré leyendo el pasaje, pero creo que aquí el énfasis está en probar los espíritus. Te cedo el turno, Baruch. Ese es el énfasis, y aquí se está hablando de la encarnación. Hay dos doctrinas cristianas bíblicas que son muy importantes, y me refiero al nacimiento virginal y la encarnación. Y las dos están relacionadas. Uno de sus propósitos es afirmar la divinidad del Mesías, y esto es lo que ocupa el tema central aquí. Todo el que niegue la divinidad del Mesías procede del anticristo. El anticristo está totalmente en contra de la obra del Mesías, del propósito del Mesías, de que Él sea el Rey de Reyes y el porqué de su venida, pues vino a traer reconciliación y redención para la humanidad. El enemigo es Satanás y el anticristo es un tipo de Satanás encarnado, una falsa encarnación. Lo que vemos allí es algo que busca falsificar. Creo que este es uno de los términos que estás usando y que has usado en el pasado al decir la frase falsificaciones del cristianismo. Satanás es un campeón de la falsificación. Él distorsiona lo original y en eso se centra el anticristo y el espíritu del anticristo, en distorsionar. Sabemos que el anticristo tendrá una herida que sana como una falsa representación de la resurrección. Sea que eso ocurra en él mismo o en su imperio, ambas podrían ser relevantes, pero una lo será seguramente. Siempre con el engaño, siempre con el rechazo de la identidad del Mesías, quien fue plenamente hombre y plenamente Dios. De su aspecto divino, vemos que Él es eterno. Nunca hubo un tiempo en el que Yeshua no existiera. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Todas estas cosas son fundamentales. Amén, gracias. Segunda a Corintios 10, verso 5. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Creo que esto también es muy relevante para evitar ser engañados, Baruch. ¿Qué opinas tú? Miremos la parte que resaltaste en rojo. Llevar cautivo todo pensamiento. Los pensamientos conducen a las acciones. Y luego dice, a la obediencia del Mesías. Una de las cosas que más nos critican es que la gente dice que hablamos demasiado de la obediencia en vez de la gracia. Según la Biblia, la gracia lleva a la obediencia. Recibimos la gracia de Dios
para que podamos ser transformados y obedecer su palabra. Nunca enseñamos que la salvación es por la obediencia, sino que el ser salvo lleva al individuo a tener un espíritu de obediencia. Pero hay muchos pasajes, y una de las razones por las que me gusta hacer estos videos contigo, Cristian, es que nuestros videos, y creo que quien los vea objetivamente podrá decirlo, siempre hacen énfasis en la palabra de Dios. Vamos viendo varios pasajes de la Escritura. Puede que exista un tema general, algunas diapositivas o videoclips para conversar y darle a la gente una visión de lo que estamos hablando o por qué necesitamos hablar de eso. Pero el énfasis siempre está y debe estar en la Escritura. Y decir que estamos llamados a obedecer la palabra de Dios no debería ser algo controversial. No estamos hablando de eso como un medio de justificación, salvación o reconciliación con Dios. Pero tras ser reconciliados, ¿cómo se demuestra la fe? Obedeciendo. Y esto solo muestra el triste estado espiritual del cristianismo hoy en día, pues la obediencia, como lo dice la palabra de Dios una y otra vez, la obediencia a Cristo, es decir, el hecho de que nosotros debemos obedecerlo, no debería ser controversial. Amén. Ahora advertencias. Oseas 4, verso 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré a ti como mi sacerdote. Porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí vemos dos cosas. Hay un énfasis en la instrucción dada por Dios. Aquí vemos la palabra ley, y cuando no nos sometemos a la instrucción de Dios, eso tendrá un efecto adverso en la siguiente generación. Hay una palabra que muchas veces se traduce al español como ignorante, pero eso no es lo que la palabra original significa. Aquí ignorante es, normalmente, alguien que no sabe algo, que desconoce algo. Pero este término, por como aparece en el contexto original, significa algo muy distinto bíblicamente. Son dos palabras juntas y significan estar en contra de saber. Y eso es lo que hace enojar a Dios. Se le da la verdad a las personas, se les da conocimiento. Rechazan el conocimiento de la Escritura y al rechazar el conocimiento de Dios, de lo que revela la palabra de Dios, noten que dice, te rechazaré como sacerdote. Ese era el problema. Los que habían sido llamados a ser servidores no querían servir conforme al conocimiento de Dios. Ellos querían tomar sus propias decisiones, hacer las cosas a su manera, seguir sus propias prácticas, y esto produce rechazo. Así que el Mesías, el Hijo de Dios, no es diferente. Él obrará, se comportará y actuará de esa misma manera. Y por eso, como lo hemos hablado algunas veces, incluso en este video, al mencionar a esos que se apartan, la Escritura dice que salieron de nosotros, y la razón por la que salieron de nosotros, dice Juan, es porque nunca fueron de nosotros, nunca pertenecieron verdaderamente a los hijos de Dios, nunca fueron verdaderos seguidores del Mesías. Amén. Gracias. Volvamos a Mateo 7, versos 21 al 23. Muy importante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Echamos demonios en tu nombre e hicimos muchas maravillas en tu nombre? Y entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. A mucha gente le cuesta entender este pasaje, pero es bastante simple. El Mesías dice que no todo el que le dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Cuando alguien me dice eso, mi respuesta es, eso es correcto. El solo hecho de decir Señor, Señor, no es un medio para la salvación. ¿Cuál es el medio para la salvación? El Evangelio. Lo que Él hizo en la cruz. Él pagó el castigo por todos los pecados del mundo. Y cuando lo recibo a Él, creyendo que el castigo que Él recibió fue a cuenta de todos los pecados,
que Él no solo murió en la cruz, sino que resucitó de entre los muertos, cuando creo en eso, recibo la gracia de Dios por fe, y así es como somos salvos, así es como entramos al reino de Dios. Pero cuando las personas de este pasaje dicen esto, ¿en quién pusieron su confianza? No es en el Evangelio, sino en lo que ellos habían hecho, en que habían profetizado. De nuevo, esta es una herramienta de enseñanza. Él está diciendo esto para mostrar que esas personas están confiando en obras que han hecho en su nombre, en las obras que hacemos. Hacer buenas obras en su nombre no es un medio de salvación. Eso traería una justicia por obras, y cuando tienes la mentalidad de la justicia por obras, no lo conoces a Él. Y por eso dice, apártense de mí. Y la palabra que aparece allí es oidá, que está en tiempo perfecto. Así que cuando dice, nunca los conocí, por estar en tiempo perfecto, lo que significa es, no los conocí en el pasado, no los conozco ahora, y no los conoceré. Y no quiere decir que la gente no pueda cambiar, sino que en el futuro, esto sucederá en un periodo indeterminado que podría terminar sí o no. Pero Él lo que está diciendo es que con esa mentalidad de justicia por obras nunca serán conocidos, nunca serán reconocidos por el Mesías como discípulos. Así que es un pasaje de la Escritura muy sencillo que confunde a muchas personas, pero no es difícil de ver de qué se trata. Gracias. Ahora, ¿qué hacemos? Veamos esta parte con más atención. ¿Debemos alinearnos con una iglesia o ministerio que haga qué? Vamos a verlo. Después de leer esto, Baruch, te daré la palabra para que comentes 2 diapositivas. Si omito algo, puedes intervenir o hacer alguna corrección. Debemos alinearnos con alguien o con un ministerio que se enfoca en toda la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que enseñe el nacimiento virginal, enseñe la Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enseñe la exclusividad de Yeshua para la salvación y enseñe sobre el arrepentimiento. Antes de ir a la siguiente diapositiva, Baruch, danos tus comentarios. Sí, como tú y yo sabemos, tú compilaste este material. Tienes una vida muy ocupada, nos mantenemos ocupados y estoy muy agradecido porque esos son los fundamentos. Si me preguntaras qué cosas debería buscar una persona al unirse a una congregación y comprometerse, y la gente debe comprometerse con una congregación local, estas son las cosas más importantes que yo buscaría para ser parte de una congregación local. Bien dicho. Gracias. Hay otras cosas, por supuesto. Una congregación o ministerio que se enfoca en la oración y en el ayuno. Las 2 cosas van de la mano. El Mesías no dijo si ayunas, Él dijo cuando ayunes. Que haya un verdadero enfoque en la adoración santa y reverente. Nada de conciertos de rock. Luego hablaremos al respecto. Un enfoque en el Espíritu Santo y sus dones basándose en las Escrituras. Un enfoque en el retorno de Yeshua, en el rapto o la esperanza bendita. Y que eviten iglesias del Evangelio de la prosperidad o de la nueva reforma apostólica. ¿Algún comentario, Baruch? Nuevamente, bien dicho. Solo quiero manifestar mi apoyo a esta lista. Estoy de acuerdo con cada cosa que has plasmado allí. Gracias. Ahora hablaremos sobre evitar cultos o sectas, herejías o desviaciones de la fe. Bien, he sido muy expresivo respecto al Papa, a quien considero un individuo muy malvado con una agenda perversa. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como los Mormones, la Cienciología, una secta muy malvada y demoníaca, los Testigos de Jehová, el budismo, el hinduismo, el islam, el sintoísmo, los templos sintoístas, y puse aquí una pequeña foto con los principales expositores del Evangelio de la Prosperidad, personas como Benny Hinn, Jesse Duplantis, Joel Austin, Joyce Meyer y Kenneth Copeland. La nueva reforma apostólica, la Iglesia Betel, la gente que es como Heidi Baker o Cindy Jacobs, y la lista es larga. Hillsong, de quienes no hablaré mucho hoy, ya han sido reportados en detalle los problemas que tiene Hillsong y el colapso de Hillsong.
¿Cuál es tu opinión sobre esto que hemos mencionado, Baruch? Creo que obviamente estos que vemos aquí, más los que has mencionado, son gente peligrosa, son sectas. Pero una de las cosas que le decimos a la gente es que si existe una organización que solamente busca controlar tu vida en el sentido de que quieren manejar cada mínimo detalle, esa es otra señal. Hay doctrinas que son problemáticas con el culto, pero también buscan controlarte. Una de las cosas que también deberíamos mencionar es que creemos en el poder del Espíritu Santo para que guíe a las personas. No hay que controlar cada mínima cosa que hace la gente. Lo que queremos hacer es motivarlos a que centren su fe en los textos bíblicos, en toda la palabra, como dijiste, en toda la palabra de Dios. No hace mucho estuve dando una conferencia y un amigo mutuo me invitó a una congregación. No conocía al pastor a cargo. Era un hombre muy agradable. Nos recibieron muy bien, pero pasó algo interesante. Él dijo, ¿sobre qué hablarás esta noche? Y le respondí, sobre la Pascua, en 2 de Crónicas, capítulo 30. Y decayó su semblante, y se veía decepcionado. Y me dijo, ¿no tienes algún tema que sea relevante para la gente? Y eso muestra cómo estamos hoy. Tú mencionaste toda la palabra de Dios. Él después me dijo que nunca había leído ese pasaje de 2 de Crónicas, capítulo 30, y que no sabía lo que era la Pascua y todo eso. Estos individuos no tienden a enfatizar el consejo completo de la palabra de Dios, sino que toman solo algunas partes de la Biblia y las distorsionan para sus propios objetivos y no para los objetivos de Dios. Así es, gracias. Ahora quisiera mostrarles un par de diapositivas. Hay gente que a veces discute conmigo sobre Kenneth Copeland y personas como Benny Hinn y dicen que ellos no son falsos profetas, que ellos nunca han profetizado nada falso. Iba a poner un video de eso, pero decidí no hacerlo. Los invito a indagar por ustedes mismos. Pero en el año 2020, el 29 de marzo, él hizo una declaración increíble. Dijo que exactamente a las 12 del mediodía del 29 de marzo del 2020, la pandemia de COVID llegaría a su fin. Obviamente una profecía falsa que lo convierte en un falso profeta, y quisiera que leyéramos Jeremías 14:14. El Señor me dijo, los profetas profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he mandado, ni les he hablado. Ellos les profetizan visión mentirosa, adivinación, que es una cosa vana, y el engaño de sus corazones. Danos tus comentarios, Baruch. Como dije, me resulta doloroso a mí y a los creyentes ver lo que dice la gente una y otra vez. Acumulan incidentes como este durante toda su vida y algunos aún los defienden, los reciben, los apoyan. Me resulta impresionante. No tengo otra forma de decirlo. Él hace esas declaraciones grandiosas que resultan ser falsas y luego no hay respuesta ni disculpa alguna. No salen a decir, me equivoqué, sino que sencillamente redoblan esfuerzos para pasar a una nueva falsa profecía. Es que no hay rendición de cuentas, no asumen ninguna responsabilidad. Y me asombra que la gente continúe siguiendo esos ministerios. Aquí tenemos una de las muchas falsas profecías de Benny Hinn, que fue también en 2020. Él dijo, ese virus probablemente matará a 5,000 personas y no más. Otra falsa profecía de este tipo que queda en evidencia. Pasemos ahora a leer el libro de Jeremías. Jeremías 5, versos 30 al 31 dice, una cosa espantosa y horrible ha sido cometida en la tierra. Los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes dirigen por su propio poder. Y a mi pueblo le encanta que así sea. ¿Qué pues harás al llegar el fin? Tus comentarios, Baruch. No recuerdo que ningún profeta bíblico haya usado nunca la palabra probablemente. Es solo otro ejemplo. Y de nuevo, la gente no está usando el discernimiento cuando se topan con estas personas. Y lo que me resulta muy problemático es que hay personas que yo creí que tenían cierto grado de credibilidad. Existe otro ministerio, así lo llamamos, que está en televisión con sede en Phoenix,
Y la mayoría del tiempo me parece que hacen un trabajo muy bueno, pero en los últimos años he notado que están alineándose con este tipo de líderes y están sirviendo de plataforma para muchos falsos maestros que no tienen ninguna preparación teológica y hacen declaraciones atroces. Y este individuo, quien creo que es una buena persona, está dejándose arrastrar. En mi opinión, lo hace por querer que su ministerio crezca mucho más y anda buscando gente que tenga muchos seguidores para invitarlos, entrevistarlos, promover material de ellos, creyendo que eso expandirá su trabajo. Es muy peligroso usar este tipo de métodos para crecer. Dejen que Dios se mueva del modo en el que Él se quiera mover para atraer a las personas. Si las manos de Dios están allí, no importa quién está en contra, todas estas fórmulas y métodos a nosotros nos llegan todo el tiempo. Y como dije, es decepcionante para mí ver ministerios que yo había respetado por años, que me han bendecido y que le cedan 30 minutos de espacio en el aire, en televisión, a una empresa y empiecen a darle otra forma. Lo primero que hacen es que reducen el tiempo de enseñanza para darle más espacio a la promoción de recursos, ventas, anuncios comerciales, etc. Y pueden ver el cambio en cómo estructuran el programa ahora. Todo se orienta a las ventas, al marketing. Ahí está la diferencia. Esos individuos son especialistas en ese tipo de comportamiento. Bien, correcto. Habíamos hablado de los apóstoles. Hay muchos que así se autoproclaman. La definición de apóstol, y por favor, Baruch, corrígeme si me equivoco. Bienvenida sea cualquier corrección. Pero un apóstol es alguien que es enviado a una misión, como ya sabemos. Alguien a quien Dios ha enviado por encargo o con un mensaje. Un apóstol es responsable ante quien lo envió y tiene la autoridad de quien lo envió. Un apostolado es el oficio que tiene un apóstol. Sin embargo, existe un criterio. Los candidatos debían haber estado con Jesús, o Yeshua, durante los 3 años completos que Jesús estuvo entre ellos. Es decir, debía ser un testigo presencial del bautismo de Jesús cuando el Padre Celestial validó la persona y obra de Jesús. Debía haber escuchado las enseñanzas de Jesús y que su vida hubiera cambiado por esas enseñanzas, y estar presente para haber visto sus curaciones y otros milagros. Debía haber presenciado el sacrificio de Jesús en la cruz, haber visto a Jesús caminar, hablar y comer entre los discípulos nuevamente después de su resurrección. ¿Son correctos estos criterios? Creo que esto describe a los apóstoles bíblicos. Sabemos que Pablo no experimentó todo eso, pero el Mesías mismo se le apareció a él y le habló. Sí, veremos eso a continuación. Sí, entonces, estoy de acuerdo con esto. Y hoy en día debemos hacer una distinción con lo que es un misionero que es enviado bajo autoridad de Dios, pero los apóstoles de la Biblia tenían mayor autoridad que los misioneros de hoy. No podemos ponerlos en la misma categoría. Yo hago una distinción entre un apóstol bíblico, esos son enviados con E mayúscula, por así decirlo, mientras que los misioneros de hoy en día son enviados con E minúscula. Dios asigna misiones a la gente hoy, pero no tienen la misma autoridad que tenían los apóstoles bíblicos. Y vemos que se habla de los 12 apóstoles en la Nueva Jerusalén. No dice que haya más, sino esos 12. Eso es muy importante. Correcto. Aquí vemos algunas personas que no recomiendo seguir, los rostros de la nueva reforma apostólica. Muchas de estas personas se autodenominan apóstoles o profetas, y vemos a gente como Bill Johnson, Peter Wagner, Chi Ann, Steve Cioccolanti, que está en Australia, Michael Brown, Cindy Jacobs, por supuesto, y una mujer muy famosa hoy en día, Catherine Crick, que se llama apóstol a sí misma. Pero para mí, bíblicamente, ya no hay más apóstoles como los que hubo en la Biblia. Segunda Corintios 11:13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Sí, creo que la lista está bien hecha.
Hay muchos más, por supuesto. Michael Brown, como he dicho en el pasado, yo habría dicho cosas positivas de él, pero han ocurrido grandes cambios en este individuo y entre más lo examinamos, vemos problemas cada vez más grandes. De hecho, lo que él comentó sobre el pasaje de Mateo capítulo 4, que todo el que dice Señor, Señor no entrará al reino de los cielos, pueden investigar lo que él dijo al respecto. Es algo bastante problemático, es una lista de personas con las que debemos tener mucho cuidado. Sí. Y Michael Brown ha estado apareciendo mucho en el programa Es Sobrenatural de Sid Roth, que es un hombre bastante peligroso. Pero no nos desviemos del tema. Avancemos. Mencionamos a Pablo. Allí vemos su nombre en inglés y español. Saulo, uno de los fariseos, estaba tratando de acabar con el nuevo culto del cristianismo, matando y encarcelando a algunos de los seguidores de Jesús. Mientras Saulo estaba en una de sus misiones mortales a Damasco, el Jesús vivo se le apareció personalmente. Este innegable encuentro con el Señor resucitado revolucionó la vida de Saulo. En una visión de otro creyente en Damasco, Jesús dijo que había elegido a Saulo como su instrumento escogido para llevar su nombre delante de los gentiles. Y eso también lo dijimos cuando hablamos de eso antes, Baruch. La gente siempre pregunta, ¿qué hay de Pablo? Danos tus comentarios. Es una situación única. Tristemente lo que se ve en el movimiento de la nueva reforma apostólica, y claro, ellos dicen que no hay tal movimiento, pero hay un grupo de gente y todo eso. Pero dejando eso a un lado, hay gente que quiere estar en ese movimiento y dicen que Yeshua se les apareció en el pasillo y tuvieron una experiencia, porque quieren duplicar la experiencia única que tuvo el apóstol Pablo camino a Damasco. Quieren tener con eso una especie de certificación de su rol, de su autoproclamación, justificar por qué dicen ser apóstoles. El caso de Pablo es único, y eso lo podemos ver en cómo Dios lo usó, en toda la escritura que fue escrita por Pablo con la inspiración del Espíritu Santo. Y como tú mencionaste, en el hecho de que Yeshua resucitado se le apareciera. Eso valida el apostolado de Pablo, y la gente de la actualidad es mejor alejarse de los que dicen que tuvieron una aparición. Y ciertamente el Mesías puede hablar con quien él quiera, y existen experiencias sobrenaturales, y eso está muy bien. Pero cuando dicen que tal experiencia los certifica para ocupar una posición, es mejor alejarse de eso. Al menos es allí cuando yo digo no. Las experiencias no son para darnos carta blanca para tener autoridad sobre otros. Y ese es el problema. Correcto, bien. Vamos a mostrarles un video de 10 minutos. Este contenido puede afectar sensibilidades. Vamos a ver algunas cosas como falsos profetas o falsos maestros en el programa Es Sobrenatural de Sid Roth, gente descarada como Stephen Furtick, que hace conciertos de rock en vez de una adoración adecuada, fábulas contadas por una persona bastante loca, Kat Kerr, con un cabello rosado, que dice que va al cielo cada semana, y luego algo que comentaremos después del videoclip, que suele ser una falsificación del Espíritu Santo, lo que llaman Kundalini. Debemos tener cuidado y reconocer todas estas cosas. Bueno, voy a compartir ahora mi pantalla, Baruch, para que veamos este video de 10 minutos y luego volveremos con tus comentarios. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel.